Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿qué hubiera pasado si Naruto cambiaba su actitud a una más seria y se pone a entrenar en serio? Antes de empezar, le mando un saludo a José Orozco. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Umika y Toma corrió hacia Konoha, lejos de la caravana en llamas que había tenido la amabilidad de brindarle transporte y refugio mientras se adentraban en la Tierra del Fuego. Fuera de personaje, el clon de sombra de Naruto Uzumaki, reforzado con chakra para mejorar su rigidez y su semejanza con la vida, maldijo su mala suerte y la de aquellos con los que había estado viajando. Se había escapado de Konoha por las puertas alrededor del mediodía, bajo la apariencia de un comerciante, y se había alejado casi 1 kilómetro de la muralla antes de romper su enje y crear el clon de sombra. El clon requirió una buena parte de su chakra para crearlo y fue el producto de casi 3 días de experimentación con la técnica del clon de sombra. Era más resistente, más fuerte y más rápido que sus otros clones, nada comparable a él, por supuesto, pero nada digno de burla. El clon se había trasladado entonces a la carretera principal en la frontera del país de Arroz, mientras que el original regresó a Konoha, esta vez con un disfraz diferente. Al llegar a su destino se había transformado en el Umi caracterizado, asegurándose de que su ropa luciera embarrada y bien usada. Otro resultado de la experimentación fue que cada una de las prendas de Umi podía quitarse y no considerarse parte del clon original, algo que había sido un defecto obvio bastante temprano en el proceso de desarrollo. Había tardado menos de 1 hora en encontrarse con una caravana que se dirigía al centro de Inokuni y que pasaría por Konoha de camino a su destino final. La mujer del jefe de la caravana la había tratado con cariño al instante, después de explicarle entre lágrimas que la granja de su familia había sido quemada por bandidos y que su padre le había dicho que corriera lo más rápido que pudiera y que saliera del país de Rize. Umi afirmó que había oído que Konoha era un lugar seguro para vivir y que realmente quería intentar hacer algo más que dedicarse a la agricultura. Y como solo le tomaría 2 días llegar a Konoha, solo había que pagar 100 ryō, que el clon logró con el dinero que le había dado el original. Con sus emociones a flor de piel, debido a la historia y sus bolsillos llenos con su dinero, la gente de la caravana no vio ninguna razón para no dejarla acompañarlos. Las cosas se fueron al carajo cuando, a solo 10 millas de las conocidas paredes de madera de Konoha, unos bandidos saltaron de los árboles. Eran lo suficientemente numerosos como para abrumar rápidamente a los pocos guardias que la caravana había contratado para defenderlos. El líder de la caravana le había dicho que corriera hacia Konoha y buscara ayuda, y eso fue lo que hizo. Umi hizo todo lo posible por ignorar los gritos y las burlas que venían detrás de ella, mientras algunos de los bandidos la perseguían. Los bandidos habían dejado de perseguirla unos 20 minutos antes, probablemente para volver a saquear y pillaje. Odiaba sentirse débil, pero lo mejor que podía hacer en su situación actual era buscar ayuda lo más rápido que pudiera y esperar que pudieran rescatar a los supervivientes antes de que se los llevaran a algún lugar horrible. Las puertas de Konoha aparecieron a la vista muy rápidamente y, cuando se acercó, vio a 2 Chunin que estaban sentados en la cabina junto a las grandes puertas, jugando a algún tipo de juego. «Ayuda, por favor, ayuda. Los bandidos están atacando mi caravana», les gritó desesperada. En un instante, los Chunin se pusieron de pie, uno hablando por su auricular y el otro corriendo hacia ella. Sin fuerzas, sintió que sus piernas fallaban y comenzó a caer al suelo, solo para que el Chunin la atrapara y la ayudara a ponerse de pie. Las puertas se abrieron levemente y un escuadrón de ninjas vestidos de negro salió disparado a gran velocidad, saliendo disparados por el camino por el que había venido Umi, con una visión borrosa. «Señorita, no se preocupe, ya está bien». Umi asintió, pero sabía que tenía que transmitir el mensaje, de lo contrario, todo sería en vano. Se obligó a levantarse y logró hablar con voz vacilante a quien la había atrapado. «Por favor, los bandidos atacaron la caravana», el hombre asintió en comprensión antes de darse golpecitos en la oreja siguiendo un patrón complicado. «No se preocupe señorita, mis hombres están en camino para ayudar a su caravana». Luego sacó un pequeño recipiente con agua y lo acercó a su boca, vertiendo un poco dentro, que ella tragó rápidamente para aliviar su garganta reseca. Después de beber la mayor parte de lo que habría estado dentro del recipiente, se puso de pie con dificultad con la ayuda del hombre, quien la ayudó a llegar al costado del camino donde había una caseta de guardia. La sentó en una silla y canalizó chakra hacia la olla en la superficie superior, que usaba sellos para convertir el chakra en energía térmica para hervir agua y servir té.
Había versiones eléctricas disponibles, pero era más barato que alguien calentara el agua con chakra mientras estaba de guardia, uno de los muchos planes de ahorro de dinero que había implementado el consejo desde que el Yondaime había muerto. Después de servirse una taza de té caliente, que bebió con cuidado, después de haber observado con evidente asombro cómo calentaba el agua con su chakra. Esto se debió más al hecho de que el original no sabía que existían tales dispositivos, a diferencia de Umi que intentaba actuar, habrían sido muy útiles. Una vez que tomó el tercer sorbo de té, el Chunin obviamente decidió que era el momento adecuado para hacer algunas preguntas, antes de quedarse dormida o ponerse demasiado cómoda como para caer en shock por lo que había sucedido hoy. Me temo que debo hacerle un par de preguntas ahora, señorita, respondió en voz baja. Umi Kaitoma Shinobi-sama. Solo quería venir a Konoha a vivir tranquilamente, lo juro, después de que mamá y papá fueran asesinados. Se interrumpió en lo que esperaba que fuera un momento de tristeza creíble, y pareció funcionar ya que el hombre se movió incómodo antes de continuar. Lamento escuchar eso, Umi-san, mi nombre es Izumo y no hay necesidad de que me llames Sama, te lo aseguro. ¿Tus padres estaban contigo en la caravana? ¿Tienen tus documentos con ellos? Umi sacudió la cabeza con tristeza. Aquí era donde las historias de Naruto pagaban dividendos a su plan de entrada. Los teníamos en nuestra pequeña granja al otro lado de la frontera, justo dentro del país de Rize, y eso era todo lo que sabía. Papá quería que me hiciera cargo de la granja cuando creciera, aunque era una niña, o quería que encontrara un chico local para casarme, para que ellos pudieran cuidarla. Pero luego, llegaron los bandidos, y papá me gritaba que corriera, y lo hice toda la noche hasta que llegué a la carretera principal, que es donde me encontré con la caravana. No fueron los bandidos que me seguían los que atacaron la caravana, ¿verdad? Izumo sacudió la cabeza de manera tranquilizadora en un intento de calmarla, estaba actuando bastante frenética ahora, ante la idea de que tal cosa podría haber sucedido si la historia de fondo de Umi no hubiera sido completamente ficticia. No, lo dudo mucho, Umi-san. No se arriesgarían a atacar una caravana en el País del Fuego por la simple razón de intentar impedir que escapes, y esto fue solo una desafortunada casualidad. Si no tienes tus documentos debido a su destrucción, llamaré a un ninja para que te lleve a los edificios de administración, donde te harán algunas preguntas más y te crearán algunos documentos nuevos para que los uses mientras te estableces aquí. Umi no pudo evitar la sonrisa de asombro que se extendió por su rostro mientras dejaba rápidamente su té y corría a abrazarlo agradecida. El plan estaba funcionando mejor de lo que habían pensado. ¿Quieres decir que puedo quedarme? Izumo asintió, sonriendo cariñosamente ante su reacción. Por supuesto, Konoha da la bienvenida a cualquiera que venga con las intenciones correctas, y tú necesitas un lugar donde quedarte después de tu horrible pasado. Los chicos de la administración tienen la última palabra, pero no creo que tengan ninguna objeción. Pasaron 10 minutos hasta que llegó el ninja que vendría a escoltarla a las oficinas, pero habían pasado volando mientras Umi saltaba entre la preocupación por sus amigos de la caravana y la alegría por haber superado la primera etapa del proyecto Sombra. Ahora, mientras caminaba con su escolta por las calles de Konoha, estaba contando los segundos antes de que comenzara la segunda etapa. Las señales ya estaban presentes, con personas cubiertas de alquitrán, plumas, pintura o una extraña mezcla de las tres. El Chunin que la acompañaba obviamente estaba tratando de ignorar las vistas que ella estaba mirando, murmurando sobre mocosos molestos en voz baja. De repente, el alquitrán cayó sobre él desde los tejados, seguido de plumas que flotaban hacia abajo para pegarse sobre la sustancia líquida. Al mirar hacia arriba, Umi vio a Naruto sonriendo con 2 baldes vacíos en la mano. Uzumaki. Gritó el Chunin y estaba a punto de perseguirlo cuando recordó su misión y parecía dividido entre su deber y su venganza contra el mocoso de cabello rubio. Naruto se dio cuenta de esto y, para endulzar el trato, decidió que un poco de burla no sería llevar la broma demasiado lejos. ¿Qué pasa? Eres demasiado cobarde como para ir a por un futuro Hokage. Sabía que era increíble, pero para asustar a Chunin como tú ya, debe ser realmente patético. Eso pareció funcionar, ya que el Chunin saltó hacia él con un rugido, y Naruto se dio la vuelta hacia atrás fácilmente. Luego se fue corriendo por los tejados con una sonrisa descarada en el rostro mientras los Chunin lo perseguían. Los dos dejaron a Umi sola en la ciudad supuestamente desconocida. Antes de que tuviera que actuar demasiado preocupada por estar sola, una voz la llamó detrás de ella, lo que la hizo saltar y girar. Los nervios del clon todavía estaban al borde del encuentro con los bandidos y tener que correr para salvar su vida.
Se calmó un momento después cuando vio a Naruto, el original, supuso, de pie allí apoyado contra el costado del pavimento por el que ella y su escolta habían estado caminando. Hola, noté que te veías un poco perdida, y como no te había visto por aquí, ¿eres nueva en Konoha? Ella asintió, un poco cautelosamente, al ninja que la había estado guiando no parecía gustarle este chico, incluso antes de que le hiciera una broma. Pero al mismo tiempo el chico parecía bastante amigable y no la evitaba como a la peste, como hacían los demás aldeanos. Su sonrisa se hizo más grande y dio un paso adelante, inclinándose levemente. Soy Naruto Uzumaki, ninja de nivel Genin, encantado de ser tu primer amigo en Konoha. Esta parte no había sido planeada por el clon y el maestro antes de conocerse. Esto se debió a que no podían estar completamente seguros de qué ninja conseguiría como escolta y si el plan sería capaz de distraer al ninja y funcionaría para permitir que Naruto organizara el primer encuentro. Como tal, el clon no tenía un guión con el que trabajar y tuvo que improvisar. Ella le devolvió la reverencia. Umikai toma Naruto-san, y sí, soy nueva aquí. Estaba en camino a buscar algunos documentos nuevos, ya que los míos se perdieron cuando los bandidos quemaron la granja de mis padres. Se quedó en silencio, su voz se había vuelto más tranquila y abatida a medida que continuaba. Naruto sintió que el clon estaba actuando más que actuando, y por lo tanto reaccionó con genuina preocupación en su respuesta. ¿Te pasó algo, Umi-chan? Te llevaré al edificio de administración, allí podrán ayudarte. Mientras caminaban, la historia de Umi salió de su mente rápidamente. Los eventos aún estaban frescos en su mente. El rostro de Naruto se tornó tormentoso cuando llegaron a su destino, y parecía anticipar la llegada de la docena de hombres enmascarados y con capas negras que los rodeaban, uno de los cuales estaba salpicado con pintura multicolor cuyo origen Umi no tuvo que adivinar. Uno de ellos, obviamente una mujer con cabello largo morado y una máscara pintada para parecer un gato, avanzó y le tendió una mano a Naruto mientras hablaba con calma con solo los más pequeños indicios de humor por la desgracia de su compañero. Naruto-kun, ¿sabes por qué estamos aquí? Okage-sama quiere verte para explicarte que, solo porque te hayas tomado una semana de descanso de la academia, no significa que debas pintar Konoha con tus tonos favoritos del arco iris. El Anbu con la pintura en su capa, su máscara que parecía la de un buey, gruñó ante esto y se escuchó una risita de uno de los Anbu restantes, aunque no se podía decir cuál. Naruto asintió sombríamente, su rostro se puso de piedra mientras extendía la mano y agarraba la del Anbu. Bien, sabía que querría verme, y ahora tengo mi propia discusión que tener con él sobre los eventos fuera de la aldea. Se giró para mirar a Umi, quien estaba interpretando muy bien el papel de recién llegada confundida. Bueno, el edificio que tienes frente a ti es donde obtendrás tus documentos, y estoy seguro de que te veré por el pueblo muy pronto. Si necesitas ayuda en el futuro, solo pregunta por Uzumaki Naruto, el futuro Hokage. Y con un movimiento de cabeza del ninja con máscara de gato, todos desaparecieron en una ráfaga de hojas dejando a Umi sola una vez más. Ella miró tímidamente a su alrededor y ligeramente intimidada por todo el torbellino de eventos relacionados con su llegada, y fue muy dócilmente que se acercó y tocó las grandes puertas de roble que significaban la entrada a los edificios de la administración civil, incluso más preocupada e insegura de su futuro ahora que, cuando llegó al pueblo escondido entre las hojas. Al mismo tiempo que Umi se encontraba con las maravillas del papeleo de Konoha, Naruto estaba siendo conducido a la sala de trabajo del más grande de todos los shinobi, desde el mismísimo Rikudo Sennin, por supuesto. El Sandaime Hokage Sasuke Sarutobi, titulado por sus enemigos como el Shinobi no Kami dios del shinobi, veterano de 60 años de guerra y subterfugio. Eso sin mencionar que había vivido 3 guerras mundiales, los reinados de todos sus predecesores, y sobrevivió a su sucesor en el título de Hokage. Pasó todos esos años en su oficina, su figura arrugada empequeñecida por el escritorio de roble nudoso que había sido creado por el primer Hokage, las pilas de papeles solo se sumaban a la imagen. Esto no significaba que el hombre no pudiera ser autoritario e intimidante cuando fuera necesario, sin embargo, incluso cuando entró, Naruto pudo sentir la mirada decepcionada del hombre al que cariñosamente llamaba Jiji sobre él, y se retorció como el niño amonestado frente a su padre. El canoso shinobi se recostó en su asiento con un suspiro y encendió su pipa con un chasquido de sus dedos, su mirada nunca dejó al joven shinobi frente a él. Naruto, creo que todos sabemos lo que has hecho mal y por qué lo has hecho. Pero ahora eres un shinobi y, como tal, no puedes salirte con la tuya con las mismas travesuras infantiles que hacías cuando eras más joven.
La respiración de Naruto se había detenido al comienzo de esa frase, pensando que el Hokage sabía la verdad sobre Umi, aunque rápidamente se hizo evidente que no era así y que solo lo estaba castigando por la broma. Rápidamente inclinó la cabeza y se disculpó, incluso con toda la planificación de su proyecto, no había recordado que habría una consecuencia por su broma. Sarutobi exhaló un anillo de humo perfectamente formado y habló con leve exasperación, haciendo un gesto hacia la pila de papeles a su izquierda, más de la mitad del trabajo en su escritorio. Esa pila de papeles es la primera parte de las consecuencias de tus acciones de hoy. Eso son al menos otras 3 horas de trabajo para mí antes de poder irme a casa esta noche, y lo mismo va para los administradores civiles y sus secretarías. Esto significa que ahora me debes ese tiempo, y el tiempo de aquellos a quienes has molestado con tu broma. Naruto tragó saliva. Contrario a la opinión general, Naruto realmente podía hacer matemáticas cuando tenía ganas, solo que lo encontraba demasiado aburrido cuando no había un propósito real para encontrar las respuestas a los problemas que se le presentaban. En esta ocasión, sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que, en el proceso de asegurar la integración exitosa de Umi en la aldea, se había asignado casi 100 horas de castigo por parte del Hokage, y eso si Sarutobi lo mantenía en la sentencia más leve que pareciera posible, que era pagar cada hora con otra hora. Si el hombre decidía que el castigo debía ser más severo para Naruto y duplicar ese tiempo. Naruto se estremeció levemente mientras Sarutobi se reía una vez más. Así que te das cuenta de la magnitud de tus esfuerzos hoy, al menos en parte. En este momento, Naruto, le debes 371 horas y 54 minutos de tiempo a la aldea de Konoha, así como 4000 ryo en daños. Naruto casi se desmaya ante eso. ¿Cómo había llegado a ser tan alto el número? Entonces recordó que no había incluido el trabajo de los guardias shinobi, que lo habían perseguido mientras estaba realizando la broma, o aquellos que tuvieron que ser reclutados para cubrir las posiciones que dejaron vacantes los perseguidores. Tragó saliva y miró suplicante al Hokage, esperando contra toda esperanza algún nivel de indulto. Sarutobi negó con la cabeza y movió el dedo hacia Naruto. Ahora eres un adulto, Naruto. Te convertiste en uno en el momento en que aceptaste tu bandana y, como tal, debes enfrentar las consecuencias de tus acciones. El estado de ánimo de Naruto había llegado a su punto más bajo, no había forma de que pudiera pagar la multa, trabajar para reducir el tiempo y quedarse con su apartamento y el de Umi cuando ella consiguiera uno. Con un suspiro desanimado, Naruto inclinó la cabeza abatido. Con su permiso, Hokage-sama, tengo que ir a hacer las maletas. Sarutobi levantó una ceja ante la declaración, pero asintió de todos modos. Naruto se dio la vuelta y se dirigió en silencio hacia la puerta. Justo cuando llegó a la puerta, se dio la vuelta y formuló una pregunta sorprendente, aunque su actitud abatida obviamente golpeó duro a Sarutobi. Por cierto, Hokage-sama, una caravana fue atacada no muy lejos de Konoha hoy. Conocí a una de las personas que sobrevivieron. ¿Atrapamos a los atacantes? El ojo de Sarutobi se arqueó aún más, pero respondió lentamente. No logramos atraparlos, Naruto. Los bandidos se habían ido con su botín y prisioneros cuando los Chunin llegaron allí, y han cubierto sus huellas muy bien. Naruto asintió con tristeza, como si esperara la respuesta, y luego abrió la puerta y la atravesó, cerrándola silenciosamente detrás de él, dejando al Hokage solo con su trabajo. Cambio de personaje. Hiruzen Sarutobi. Aldea de Fire Shadow of the Leaf. Sarutobi se sentó con un profundo suspiro. La conversación había ido mejor de lo que esperaba, y esa era la peor parte, supuso. Naruto había sido golpeado por la verdad sobre la razón por la que era rechazado y odiado por los aldeanos, así como algunos de los shinobi que no escuchaban las explicaciones y el razonamiento del Hokage, solo unos pocos días atrás en uno de los escenarios más de pesadilla que Sarutobi podría haber imaginado. Luego, en una broma bastante audaz, que obviamente tenía como objetivo que el chico se vengara de los aldeanos por su desagrado equivocado de una manera que no causara grandes daños o perjuicios, Naruto accidentalmente y sin saberlo se había obligado a sí mismo a una posición de servidumbre efectiva hacia la aldea. Sarutobi no podía reducir el tiempo adeudado tanto como le hubiera gustado. Naruto era un shinobi ahora, uno de sus soldados. Si mostraba más favoritismo del que ya tenía hacia el contenedor, habría un alboroto tanto del lado civil como del militar de su aldea, aunque dados sus propios intentos sutiles de favorecer a sus amigos y familias, se preguntó si importaba. Casi media hora después, justo cuando Sarutobi estaba al final de su paciencia esperando que terminaran de debatir su próximo movimiento, la sombra en la esquina superior de su oficina finalmente se movió.
El Anbu con máscara de gato de antes saltó silenciosamente, parándose frente a Sarutobi respetuosamente, permitiendo que el hombre fumara su pipa por un momento más, en un intento de reducir la pena que sentía por repartir el castigo del joven. Finalmente, respiró profundamente una última vez y asintió para que la mujer hablara. Con la otra mano hizo un gesto para que los demás Anbu, aquellos que estaban asignados como sus guardias en todo momento, se fueran por un momento para permitirles algo de privacidad. Lo hicieron, solo lo suficientemente lejos como para no poder escuchar nada, más que lo suficientemente cerca para moverse a su protección si era necesario. En el momento en que sintió que se habían ido, la mujer se abrió a una diatriba respetuosa pero aún mordaz contra él. Okage-sama, con el debido respeto, ¿se da cuenta de lo que ha hecho? Es posible que nos haya hecho perder a uno de los nuevos genin más prometedores que hemos tenido en años. ¿Todo por una broma? Admito que fue audaz y grandilocuente, pero todos los ingredientes parecían haber sido elegidos para que se pudieran quitar y no dañaran demasiado la ropa, lo que en sí mismo es un nivel de previsión que la mayoría de nuestros ninjas nunca poseerán. De hecho, el único daño que realmente se hizo a algo fue causado por los shinobi que perseguían a los clones del niño, no por el niño mismo. ¿Y aún así le echas toda la culpa a él? Ni siquiera Anko recibe ese nivel de castigo, y sus bromas son sádicas o casi asesinas a veces. Ella respiró profundamente, pero continuó mucho antes de que Sarutobi pudiera pensar en responder. Podrías haber declarado que era un ejercicio de entrenamiento, y que cada shinobi que había sido capturado por Naruto fue asesinado por un asaltante enemigo. No solo le habría dado algo de respeto al chico, también habría sido creíble. 4 Anbu Okage-sama, esa es la cantidad de mis hombres, mis soldados, que habrían muerto hoy si Naruto y sus clones fueran infiltrados en lugar de bromistas. Y esas son solo las muertes limpias, otra docena en otras unidades habrían sido mutiladas o lisiadas al menos. Ni siquiera voy a entrar en el número de nuestros shinobi regulares que fueron atrapados en eso. Pareció quedarse sin fuerzas, terminando simplemente mirando al Hokage a través de su máscara. Sarutobi tuvo que admitir que le sorprendió que ella hubiera insistido tanto en el tema. Normalmente, ella se controlaba mucho sin importar la situación en cuestión. Al pensar en lo que ella dijo, se dio cuenta de que realmente tenía sentido y lo expresó como tal. Lo habría cubierto con la artimaña del ejercicio de entrenamiento si se me hubiera ocurrido, Yugao-san, pero no pienso en todo y, como tal, el chico tenía que ser castigado por lo que había hecho. Considerando la cantidad de personas que clamaban por su cabeza después de este evento, afirmar que esto demostró que era una amenaza para la aldea, su tiempo debido y la multa monetaria son algunas de las cosas más agradables con las que podría haberlo castigado. Sintió el aumento en la intensidad de su mirada ante este comentario y no pudo evitar pensar que se estaba perdiendo algo por un momento antes de volver a lo primero que ella le había dicho. ¿Qué quieres decir con que podríamos perderlo? Sé que pareció duro, pero Naruto no va a abandonar la aldea, ¿no? La multa debería ser fácilmente absorbida por el dinero que le he estado dando, así como el estipendio. Como es dueño del complejo de apartamentos, no es como si tuviera que pagar alquiler, lo interrumpió el golpe de la mano de Yugao contra su escritorio y la oleada de furia que atravesó la habitación con tal intensidad que era casi palpable. Tú, viejo ignorante. El hecho de que Yugao, una capitana Anbu de Konoha, estuviera allí gritándole a todo pulmón y con intenciones asesinas desbordándose como el calor de un infierno en llamas, hizo que Sarutobi se diera cuenta del gran error que debió haber cometido para ganarse esa reacción de una de las kunoichi más reservadas bajo su mando. Yugao obviamente incluso se sorprendió a sí misma con su arrebato, y al segundo siguiente el instinto asesino había desaparecido y ella estaba de pie, firme, con los ojos bajados en señal de sumisión. Sin embargo, el fuego y la furia todavía estaban allí, burbujeando justo debajo de la superficie, incluso cuando el resto de su primer escuadrón irrumpió de nuevo en la habitación con las armas desenvainadas y listos para luchar. Fueron detenidos con una mirada de Sarutobi y un gesto los hizo volver afuera, aunque no menos listos para luchar, imaginó, ya que activó varios sellos de privacidad esta vez, por si acaso la furia de Yugao regresaba. Observó a la mujer que tenía frente a él durante un minuto en silencio, notando el flujo irregular de su chakra, lo que mostraba un estado de emoción extrema en los shinobi hasta el punto de que olvidaban todo razonamiento. Al haber obtenido tal reacción, casi tenía miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Yugao, quítate la máscara y siéntate, creo que tienes mucho que decirme. Yugao lo hizo con cuidado, todavía preocupada por la reacción de su líder ante su pérdida de control.
Se quitó la máscara, revelando un rostro bonito que no estaba marcado por el combate o la desfiguración, un rasgo que muy pocas kunoichi de élite podían realmente reclamar. Mientras colocaba la máscara sobre la mesa, miró hacia abajo, y Sarutobi se dio cuenta tardíamente de que ella pensaba que él estaba reclamando su posición como castigo por su arrebato. Empujó la máscara hacia ella con una mano nudosa para su obvia sorpresa y se inclinó hacia adelante, con ambos codos sobre el escritorio y las manos unidas debajo de la mandíbula, mientras hacía la pregunta más pertinente de todas. Yugao, ¿por qué Naruto necesitaría empacar sus cosas debido a este castigo? Y por primera vez, vio algo más que solemnidad o enojo en el rostro de Yugao en casi 10 años, cuando se unió por primera vez a la Anbu a la tierna edad de 14 años. La tristeza entró en sus ojos y sus rasgos se desplomaron. Él me pidió que no te lo dijera si no lo preguntabas, y no lo hiciste hasta ahora, así que no estaba rompiendo órdenes al no decírtelo. Okage-sama, todo lo que crees saber sobre la vida de Naruto ha sido torcido por el chico para asegurarse de que no te preocuparas por él más de lo que ya lo haces. La ceja de Sarutobi se arqueó una vez más, estaba haciendo eso mucho esta tarde por alguna razón, todo en lo que respecta al joven contenedor. Ella continuó antes de que él pudiera hacer alguna pregunta, su voz teñida con la misma tristeza que ahora invadía su rostro. La multa me preocupa porque a diferencia de lo que crees, Naruto no tiene dinero para pagarla. Los aldeanos le cobran de más por absolutamente todo. Tiene que pagar 5 veces más dinero por su gas y electricidad de lo que debería, su agua suele estar envenenada y cobrada de más, por lo que tiene que comprar purificadores solo para beber. Como sabes no son baratos, pero si no lo hace estará enfermo durante días si tiene suerte. La comida que le venden se ha estropeado o está envenenada de manera similar, y dadas sus propias leyes sobre interferir con el contenedor, no podemos interferir a menos que uno de ellos realmente lo ataque. ¿Por qué crees que cada vez que lo ves insiste en comer el ramen de Ichikaru? Por mucho que le guste el ramen, es más para que no tengas que ver lo que normalmente come el resto del tiempo. Hizo una pausa para respirar y el corazón de Sarutobi se hundió al pensar que había más por venir que él no sabía. Lo único que iba a alegrarle las cosas era que una vez que se convirtiera en ninja, ganaría más dinero con las misiones y, por lo tanto, podría vivir sin tener que sacarle dinero a ti o a mí para sobrevivir. Y ahora que le has dicho que tiene que hacer los primeros 3 meses de su carrera ninja gratis, mientras tiene que seguir pagando los ridículos precios que paga, suponiendo que apruebe la prueba de su sensei Jounin, por supuesto. ¿Te preguntas por qué creo que puede ser un riesgo de fuga? Yugao simplemente levantó una ceja antes de continuar. Incluso si se queda, tendrá que vivir en el campo de entrenamiento, ya que la única forma de pagar esos 4.000 ryo en ese periodo de tiempo sería vender el edificio de apartamentos, por mucho que le doliera hacerlo. No es como si los bancos le dieran un préstamo a un genin recién acuñado con este tipo de marca a su nombre, incluso si fuera un niño normal. Esos son 3 meses de vida salvaje, sin vida social debido a la falta de dinero, no es que tenga mucha vida social con la actitud de la aldea hacia él, y solo su equipo para apoyarlo. A menos que lo hayas puesto con Kurena y Chan y 2 de los graduados que realmente se llevan bien con él, su renuncia y su marcha es una conclusión inevitable. Sarutobi tragó saliva, mirando la hoja de papel superior que había estado revisando antes de la graduación de mañana, la selección del equipo. Lo que había creído que era un castigo duro pero justo, para frenar los instintos de broma de Naruto, había resultado ser una de las peores cosas que le podría haber hecho al pobre muchacho. Peor aún, Naruto parecía haber aceptado el golpe devastador en su vida y su carrera con demasiada facilidad, con una aceptación resignada que vino acompañada de verdadera desesperación, algo que solo hizo que Sarutobi se sintiera aún peor por lo que acababa de hacer. Se puso de pie, preparándose para ir a buscar al chico y castigarlo, cualquier cosa antes de que el chico abandonara la aldea. Porque hasta que pasara la prueba Jounin mañana, independientemente de lo que Sarutobi hubiera dicho, Naruto seguía siendo un civil a los ojos de la ley. Un civil con un Kinjutsu y un Bijulu a su disposición, pero un civil al fin y al cabo. Así que si Naruto se iba, no había nada que Sarutobi o cualquier otra persona en la aldea pudieran hacer para traerlo de vuelta, por la fuerza o de otra manera. Si lo hacían, se arriesgarían a la ira del Señor del Fuego, que era un justo defensor de los civiles en Inokuni, ya fuera que los defendiera contra sus samuráis o los ninjas de Sarutobi. El sollozo de Yugao lo detuvo, una acción que nunca hubiera previsto que pudiera realizar la mujer, incluso cuando ella dijo su última palabra. Ir tras él ahora no ayudará.
Si lo haces, todo lo que revelará es que he roto su deseo y su confianza en mí, eso solo empeorará las cosas, ya que entonces no confiará en ninguno de nosotros. Y no puedes revocar el castigo. Lo sellaste con tu sello justo después de obtener su aceptación y le diste la copia oficial, por lo que es legal y vinculante incluso para ti. Sarutobi se hundió de nuevo, moviendo los ojos para confirmar lo que su mente ya sabía, que Yugao tenía razón y había sellado el papel con su sello. Esto significaba que en el momento en que Naruto se convirtiera en un gen incompleto, comenzaría su castigo, tendría 3 meses para pagar la multa y saldar la deuda. Y otro peso se posó sobre los hombros ya cargados de Sarutobi cuando finalmente aceptó lo que acababa de hacerle a un niño que le había ocultado lo peor de su vida, en un intento de hacer que la vida de un viejo shinobi fuera menos preocupante. Aunque sabía que no podía hacer nada más sin empeorar la situación tanto para él como para el chico, solo podía esperar que el chico se presentara a la clase de graduación como estaba previsto a las 2 de la tarde del día siguiente. Las últimas 2 horas habían sido agotadoras, la habían aceptado en la aldea y la gente de la administración incluso le había dado 5.500 rollo para conseguir alojamiento, de un fondo que se les daba a los refugiados de las propias arcas del Señor del Fuego. Por supuesto, no podía llevar esa cantidad de dinero encima junto con sus escasas pertenencias, así que estaba en forma de un giro bancario en su bolsa de dinero en la cintura, uno que solo se podía usar en Konoha, un método que habían ideado para asegurarse de que sus enemigos no intentaran desangrarlos enviando refugiados y luego hacer que se fueran. Sin embargo, a pesar de este incentivo, ninguno de los que alquilaban en las áreas principales de la aldea había tenido habitaciones disponibles que se acercaran a su posible presupuesto, y se habían negado a permitir cualquier forma de negociación o súplica, algo que obviamente despreciaban debido a sus tratos con los ninja y su subterfugio. Así que se encontró caminando penosamente hacia las áreas más suburbanas, que eran distritos menos cuidados y más sombríos, a juzgar por el tipo de persona que viajaba por las calles con ella. Le dolían los pies, tenía las articulaciones rígidas y en ese momento su estómago se apretó una vez más por el hambre, recordándole que no había comido desde la noche anterior. Al ver un pequeño puesto de ramen que parecía estar abierto, corrió hacia él, entró y se sentó en una silla. La camarera se acercó a ella con una sonrisa de bienvenida en su rostro que instantáneamente la hizo sentir como en casa. Hola, soy Ayame, ¿qué te gustaría hoy? Mirando hacia la pizarra, Umi se tomó un momento antes de decidirse finalmente por un tazón de ramen de carne mixta. Al anotarlo, la camarera se dio la vuelta y se dirigió a la parte de atrás para pasarle el pedido. Llegó bastante rápido y fue lo más rico que Umi había probado en su vida, y rápidamente lo devoró, pidiendo un segundo con una enorme sonrisa en su rostro. Ayame se rió y gritó hacia donde obviamente estaban las cocinas para pedir un segundo plato. Una voz de hombre respondió afirmativamente un momento después. Al estirarse hacia atrás para sacar dinero de su bolsa, Umi se quedó paralizada de repente al sentir que había espacio donde debería haber estado y comenzó a buscarlo frenéticamente. Su conmoción se convirtió en desesperación al sentir los lazos cortados en su cinturón que habrían mantenido el cinturón de dinero en su lugar. Las lágrimas brotaron sin querer y se arrodilló hacia adelante en su asiento, con la cabeza entre las manos mientras comenzaba a llorar, sin entender qué debía haber hecho mal para merecer un día tan terrible. Un momento después, algo fue colocado pesadamente en el banco frente a ella y, al abrir los ojos, se encontró mirando con ojos llorosos su bolsa de dinero. Mirando a su izquierda, encontró al mismo shinobi rubio de antes allí, sin sonrisa y con expresión solemne en su rostro. ¿Cómo? ¿Por qué? Fue todo lo que pudo murmurar entre sus fuertes respiraciones de alivio, y él sacudió la cabeza antes de hablar en un tono derrotado. Un par de clones te siguieron, como eres nuevo pensé que podrías tener algunos problemas, así que me alertaron cuando el ladrón robó tu bolsa, y no pude evitar ir a buscarla para ti. Ella saltó hacia él, envolviéndolo en un abrazo incluso cuando vio a la camarera mirar al shinobi con una sonrisa. Ohayo Naruto-kun, quiero que cocine el especial de Naruto para ti. Umi lo soltó del abrazo y levantó la vista para ver tristeza en su rostro, algo que no esperaba, ya que obviamente era lo suficientemente popular aquí como para tener una comida con su nombre. La camarera tampoco lo esperaba, si la velocidad a la que limpió la barra y estuvo frente al chico era una indicación. Naruto, ¿qué ha pasado? Tiene que ver con el día de hoy, porque si alguien ha estado causando problemas, yo. Ella se calmó cuando él le entregó un trozo de pergamino con un profundo suspiro, y lo miró rápidamente, sus ojos se abrieron mientras miraba hacia abajo antes de mirar a Naruto una vez más.
No lo hizo, seguramente lo sabría, Naruto negó con la cabeza incluso cuando un hombre mayor asomó la cabeza por las cortinas, con una sonrisa gigante en su rostro. Ayame, dijiste que Naruto estaba aquí, se quedó en silencio cuando Ayame le entregó el pergamino a través de la barra. Teuchi tardó un momento más en leerlo, entrecerrando los ojos ante la escritura más pequeña, antes de que su mano se formara en puños después de colocar el papel frente a Umi, quien lo leyó tan rápido como pudo al revés. La voz de Naruto hizo eco a su alrededor mientras absorbía las palabras, sorprendida por lo que había sucedido, tanto en el personaje como en su clon de sombra, ninguno de ellos había anticipado que este sería el resultado de los eventos de hoy. Por supuesto que no lo sabe, ¿cómo podría saberlo con la forma en que lo he mantenido en secreto todos estos años? Imagino que pensó que la multa sería bastante fácil de pagar, si realmente pagaba precios normales por cualquier cosa. Supongo que si vendo el bloque de apartamentos, Ayame parecía estar atrapada entre la ira y el llanto, y a juzgar por el crujido de su lápiz en sus manos, la primera estaba ganando en este punto. En ese momento, Umi tomó una decisión, no como un clon de sombra que veía una salida para el problema de su amo, sino como una joven que había sido criada para pagar sus deudas sin importar el costo personal, como lo había sido la historia de fondo de su personaje. Metió la mano en su bolsa de dinero y sacó el cheque bancario que le habían dado, parándose de repente y caminando con determinación hacia Naruto, colocándolo en sus manos. Él la miró interrogativamente por un momento antes de mirar lo que ella le había dado. Sus ojos se abrieron en estado de shock incluso mientras trataba de devolverlo a sus manos. No puedo tomar esto. Ayame se acercó a su hombro, y su sorpresa fue aún más obvia por lo que había en la mano de Naruto cuando Umi dio un paso atrás. Naruto, ¿qué es? Teuchi preguntó confundido, y fue Ayame quien respondió. Es el dinero de la chica, 5500 rollo, ese debe ser casi todo el dinero que tienes, ¿por qué se lo estás dando a Naruto? Los tres, incluso Naruto en ese momento, la miraban con expresiones confusas, y aunque ella sintió la necesidad de sonrojarse o alejarse, se mantuvo firme mientras respondía. Si no fuera por Naruto, este dinero estaría en el bolsillo de algún ladrón de todos modos, y mis padres siempre me enseñaron a pagar mis deudas a mis amigos. Creo que esta es una forma adecuada de pagar su amabilidad hacia mí y una forma de ayudarlo en su momento de necesidad. El siguiente segundo fue borroso y entró en pánico antes de darse cuenta de que Naruto la había levantado en un abrazo y la estaba balanceando con alegría. Gracias, muchas gracias Umi-chan, eres un salvavidas literal. Ayame estaba llorando, aunque la sonrisa en su rostro mostraba que eran de alegría en lugar de cualquier otra cosa, mientras que Teuchi había desaparecido en la parte de atrás una vez más, murmurando sobre ramen de celebración para todos ellos. Ayame pareció entenderlo mejor que Umi y corrió al frente del puesto, cambiando el cartel de abierto a cerrado y también tirando de las cortinas alrededor del área de comedor. Después de unos momentos más, Naruto la bajó, su expresión sería una vez más, pero fue Ayame quien hizo la pregunta que Umi había esperado. Pero en serio Umi-chan, ¿este es todo tu dinero? ¿Cómo vas a pagar donde sea que te estés quedando? Eso trajo a la chica de vuelta a la realidad y se dio cuenta de que de hecho se había disparado en el pie al ayudar a Naruto. Sin dinero, lo mejor que podía esperar ahora era que uno de los dueños de la posada se apiadara y la dejara quedarse allí y trabajar por el dinero del alquiler. Sin embargo, vio que el rostro de Naruto se transformaba en una sonrisa ante el pensamiento y él habló. Oye, Umi-chan, creo que conozco un lugar en el que puedes vivir si todavía estás buscando, sin alquiler tampoco. Esto le sonó brillante a Umi, preguntándose en qué estaba pensando Naruto. El clon de sombra tuvo que pasar un segundo recordándose a sí mismo que sabía a qué se refería, esta cosa de actuar estaba empezando a volverse rara. Recomponiéndose una vez más, Umi le sonrió agradecida. ¿En serio, Naruto-san? ¿Dónde sería eso? Él le sonrió, levantando su pulgar en un gesto que hizo que Umi se sonrojara levemente. Porque, en mi bloque de apartamentos, por supuesto, es lo menos que puedo hacer después de que me diste tu dinero de esa manera. El anciano reapareció con una olla gigante de ramen en sus brazos. Colocándola en el mostrador, luego repartió 4 tazones, uno para cada persona presente. Ayame le dio a Umi un abrazo propio, con una sonrisa gigante en su rostro. Bienvenida a una cena Ichikawa Umi-chan, es por cuenta de la casa por ayudar a Naruto-kun esta noche como lo has hecho. Y mientras los otros 3 miembros del pequeño grupo comían su comida con gusto, Umi no pudo evitar la sensación de satisfacción y pertenencia que vino con el simple pero cálido gesto.
Cambio de personaje. Yugao Uzuki encima del estrado. Yugao Uzuki escuchó con una pequeña sonrisa lo que el joven refugiado había hecho por el chico al que solo había conocido durante unas horas. Tal generosidad y amabilidad eran raras en las naciones elementales, y casi inauditas entre los shinobi, cuyo código mismo insistía en que las emociones y la amabilidad eran debilidades que debían ser purgadas. Mirando hacia abajo, examinó el cheque que había escrito para el chico que había conocido hace todos esos años, primero como su silencioso guardaespaldas, luego como una conocida poco frecuente, y finalmente como maestra, ayudante y amiga de un alma buena pero solitaria en una aldea llena de odio equivocado. Pensó en romper el cheque, después de todo, era una buena parte de su dinero disponible que no estaba atado a su alojamiento o ahorros, por lo que dejarlo como estaba era arriesgado. La cantidad de personas que eran expertas en el hurto y la falsificación lo convertían en un pasivo, especialmente porque ella lo había firmado. Pero decidió dejarlo como estaba por ahora. Después de todo, solo porque la chica le había dado suficiente dinero para la multa, eso no significaba que viviría tranquilo hasta que las horas de trabajo estuvieran pagadas. Se puso de pie, lista para dejar a los cuatro en su momento privado, cuando notó un brillo con el rabillo del ojo. Casi lo ignoró mientras le daba una segunda mirada y no percibió nada, hasta que sintió la ligera manipulación de su flujo de chakra, que era una indicación de un genjutsu. Instantáneamente en guardia, alteró su flujo de chakra y con un murmurado kai. Se encontró con una figura pequeña vestida con una capa negra, que obviamente también había estado escuchando lo que sucedía en el puesto de ramen debajo de ellos, solo para desviar su atención hacia ella cuando ella comenzó a sospechar. Ella cruzó la azotea en un instante, con su canto desenvainado y bloqueado con la katana de la figura que había sido desenvainada apresuradamente para defenderse, desviando su ataque con una mano, dejándola libre para presionar el ataque. Sin embargo, al segundo siguiente, su visión se nubló con humo y ruido que perturbaron sus sentidos durante unos segundos. La figura se había ido cuando su visión se aclaró, y no estaba ni cerca de un sensor lo suficientemente bueno como para intentar rastrear al infiltrado por sí misma. Mientras fue a buscar su bolsa para agarrar una bengala ambú para alertar a las patrullas cercanas sobre un intruso, la azotea de repente se llenó casi hasta el borde con clones de Naruto, cada uno de los cuales estaba armado con kunai y listo para una pelea. El más cercano se relajó al verla y despidió a los otros clones mientras preguntaba casi en broma: Neko-chan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para qué era el humo y el ruido? Si querías mi atención, podrías haber asomado la cabeza. Yugao estaba a punto de ignorarlo cuando se dio cuenta de que la cantidad de clones que acababa de invocar podrían ser útiles. Naruto-san, estoy persiguiendo a una figura encapuchada que te estaba espiando, y posiblemente lo ha estado haciendo durante bastante tiempo. ¿Puedes hacer que tus clones se dispersen y busquen a una figura encapuchada negra con una katana? Y también alertar a los ambú cercanos si los encuentras de que esta es una emergencia de nivel 3, autorización Neko. Todas las bromas se habían ido del joven ninja ahora que saludó a su orden de un oficial superior y comenzó a dirigir a sus clones en patrones de búsqueda con el comienzo de una gracia que solo proviene de dirigir las acciones de docenas en perfecta fluidez. Ella se sorprendió de que también estuviera numerando los clones en números y combinaciones de letras, mientras un clon estaba de pie dibujando un mapa de Konoha en un pequeño pergamino con pequeños kanji que indicaban las áreas de búsqueda para los diferentes grupos. En menos de 20 segundos, todos los grupos se habían dispersado y el Naruto original estaba de pie junto a ella con una radio en la mano y el mismo clon estaba de pie cerca de él con el pergamino. La miró con expresión interrogativa incluso mientras hablaba. Entonces, Neko-chan, ¿qué estabas haciendo aquí cuando notaste al intruso? No es que no aprecie que lo asustaras ni nada, es solo que la última vez que apareciste, se quedó en silencio y Yugao solo se resistió a abrazar al chico. En cambio, decidió mantener la compostura y calmar sus temores. Estuve aquí por eso, Naruto, pero no en un sentido oficial, escuché lo que sucedió y bueno, esto es para ti. Le tendió el cheque que, como era previsible, él sacudió la cabeza y las manos antes de mirar cuánto le estaba ofreciendo. Neko-chan, sabes que no puedo aceptar eso, no estaría bien en absoluto, ya me has dado 6.500 ryo a lo largo de los años, nunca más y nunca podré devolverlo. El hecho de que él hubiera registrado cuánto dinero ella le había dado no debería haber sido sorprendente, pero la hizo sentir que tenía razón al cuidarlo de todos modos. La chica refugiada la llamó desde abajo y Naruto se giró para responderle, dándole a Yugao la oportunidad que necesitaba.
Ella deslizó el cheque en su bolsillo con facilidad practicada y luego activó los sellos manuales para un Shushin, agarrando al clon de Naruto mientras terminaba el último sello. Apareciendo en una azotea no muy lejos de la sede de Anbu, se giró hacia el clon de Naruto que la miraba confundido por la repentina partida, pero lo cortó antes de que pudiera comenzar a parlotear. Ahora eres mi punto de contacto para los clones, tu jefe se merece una noche libre. Ahora, dime qué han encontrado tus clones. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.